No puede ser. Esto es imposible. El grito desesperado de Alejandro Herrera resonó por toda la finca abandonada en las afueras de Córdoba, mientras sus manos temblorosas sostenían un puñado de tierra que brillaba bajo el sol andaluz como si contuviera pepitas de oro puro. Sus hermanos mayores, Carlos y Miguel, que habían venido desde Sevilla para burlarse una vez más de sus locuras de campesino fracasado, se quedaron completamente mudos, con las bocas abiertas como si hubieran visto un fantasma. El aire caliente del verano cordobés parecía haberse detenido por completo, cargado de una tensión que cortaba como un cuchillo, mientras el aroma de los naranjos silvestres se mezclaba con algo más, algo metálico y extraño que ninguno de los tres hermanos podía identificar. Apenas 6 meses antes, esa misma tierra había sido considerada por todos los agricultores de la región como la más maldita de toda Andalucía. Los lugareños de Córdoba susurraban historias sobre la finca de los Herrera, contando cómo generación tras generación había intentado cultivar algo, cualquier cosa, en esos campos áridos y rocosos que se extendían como una cicatriz gris entre los olivares prósperos de las propiedades vecinas. El suelo parecía rechazar hasta las semillas más resistentes, y durante décadas, la familia había perdido fortuna tras fortuna intentando hacer producir esa tierra que habían heredado del abuelo Ramón. El viento que bajaba de Sierra Morena traía consigo no solo el polvo y la sequedad, sino también los comentarios despectivos de los vecinos que pasaban por la carretera nacional, señalando con el dedo la propiedad abandonada y haciendo comentarios sobre los Herrera y su maldición familiar. Alejandro había sido siempre el más terco de los tres hermanos, el único que se había negado a abandonar el campo para buscar trabajo en las fábricas de Barcelona o en las oficinas de Madrid como habían hecho Carlos y Miguel. Mientras sus hermanos se burlaban de él en las reuniones familiares navideñas en Sevilla, llamándolo el loco de la familia y el campesino que no entiende que está en el siglo XXI, Alejandro se levantaba cada mañana antes del amanecer en su pequeña casa de pueblo cerca de Córdoba, se montaba en su viejo tractor Massey Ferguson heredado del padre, y se dirigía a esa tierra maldita con una determinación que rozaba la obsesión. Sus manos curtidas por años de trabajo bajo el sol implacable de Andalucía conocían cada piedra, cada grieta, cada rincón de esos campos que parecían rechazar la vida misma, pero él seguía intentando, temporada tras temporada, con una fe que sus hermanos consideraban patética y los vecinos, simplemente ridícula. La transformación había comenzado de la manera más extraña posible, una mañana de febrero cuando Alejandro descubrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia entera de su familia. Mientras araba la sección norte de la finca, la más árida y aparentemente inútil, su tractor se detuvo abruptamente cuando el arado golpeó algo sólido enterrado en el suelo. Al principio pensó que se trataba de otra roca más, de esas que había estado sacando durante años para llenar camionadas enteras, pero cuando se bajó a investigar, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. No era una piedra común. Era una estructura metálica antigua, parcialmente enterrada, que parecía haber estado allí durante décadas, tal vez siglos. El metal tenía un color extraño, entre dorado y plateado, y cuando Alejandro lo tocó con sus manos desnudas, sintió una especie de corriente eléctrica muy suave que le recorrió los brazos, acompañada de un zumbido casi imperceptible que parecía venir de las profundidades de la tierra. Durante semanas, Alejandro había trabajado en secreto para desenterrar completamente aquella misteriosa estructura, trabajando solo por las noches con la ayuda de una linterna frontal, excavando cuidadosamente alrededor del objeto mientras el aire nocturno de Córdoba se llenaba de los sonidos de los grillos y el ocasional ladrido lejano de los perros de las casas vecinas. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Era una especie de dispositivo con forma de estrella de 8 puntas, de aproximadamente 2 metros de diámetro, cubierto de inscripciones en un idioma que no pudo identificar, aunque algunas letras le recordaban vagamente al árabe que había visto en los monumentos de la mezquita de Córdoba. Pero lo más extraño de todo era que el objeto parecía generar algún tipo de energía, porque desde el momento en que lo desenterró completamente, la tierra alrededor comenzó a cambiar de una manera que desafiaba toda lógica. El suelo árido y gris empezó a oscurecerse, volviéndose rico y fértil, mientras que un aroma dulce y terroso, como el de la tierra después de la lluvia, comenzó a emanar de toda esa sección del campo. La primera cosecha había sido simplemente imposible de explicar. Alejandro había plantado tomates, pimientos y melones en la zona donde había encontrado el objeto, más por curiosidad que por esperanza real,
ya que esa tierra nunca había producido ni siquiera malas hierbas. Pero en cuestión de semanas, brotaron plantas tan vigorosas y frondosas que parecían haber salido de un cuento de hadas. Tomates del tamaño de melones, pimientos rojos brillantes como rubíes, y melones tan grandes y dulces que cuando Alejandro los llevó al mercado de Córdoba, los comerciantes se peleaban por comprarlos, ofreciendo precios que él nunca había imaginado posibles. Las noticias de la transformación milagrosa se extendieron como un incendio por toda la provincia, desde Córdoba hasta Jaén, y pronto llegó a oídos de sus hermanos en Sevilla, quienes al principio pensaron que se trataba de rumores exagerados o de algún truco publicitario. Pero cuando los periódicos locales como el Diario Córdoba comenzaron a hablar del milagro agrícola de los Herrera, Carlos y Miguel no tuvieron más remedio que hacer una visita para ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. El momento de la confrontación había llegado esa mañana calurosa de julio, cuando los dos hermanos mayores aparecieron en la finca en su Mercedes-Benz plateado, vestidos con sus trajes de ciudad y con esa sonrisa condescendiente que Alejandro conocía tan bien. Habían venido esperando encontrar al mismo hermano fracasado de siempre, rodeado de plantas muertas y tierra estéril, listos para ofrecerle una vez más un trabajo como conserje en alguna de sus empresas sevillanas. Pero cuando bajaron del coche y vieron la transformación completa de la propiedad, campos verdes que se extendían hasta el horizonte, plantas cargadas de frutos perfectos, y un sistema de riego que funcionaba con una eficiencia sobrenatural, sus expresiones de burla se convirtieron en algo entre asombro y terror. Y ahora, mientras Alejandro sostenía en sus manos esa tierra que literalmente brillaba como si contuviera partículas de oro, mientras el aire vibraba con una energía que hacía que los cabellos se les erizaran en los brazos, los tres hermanos se dieron cuenta de que estaban ante algo que iba mucho más allá de cualquier técnica agrícola conocida. Algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de toda España, pero también algo que podría atraer la atención de personas muy peligrosas que harían cualquier cosa por obtener ese poder. Alejandro, ¿qué coño has hecho aquí? La voz de Carlos temblaba de una manera que sus hermanos jamás habían escuchado antes, mientras sus ojos de empresario acostumbrado a controlar cada situación se movían frenéticamente entre la tierra brillante y el rostro bronceado de su hermano menor. Miguel, normalmente el más calculador de los tres, había retrocedido varios pasos y se había sacado el teléfono móvil, pero sus manos temblaban tanto que no conseguía enfocar la cámara para tomar una foto de lo que estaba presenciando. El silencio que siguió a la pregunta de Carlos fue interrumpido solo por el zumbido extraño que parecía venir desde las profundidades del suelo, un sonido que se intensificaba cada vez que Alejandro movía la tierra brillante entre sus dedos. La brisa andaluza había cesado por completo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, y los olivos centenarios que bordeaban la propiedad parecían inclinarse ligeramente hacia el centro de la finca, como si fueran atraídos por una fuerza magnética invisible que emanaba del corazón de esos campos transformados. Alejandro cerró lentamente su puño alrededor de la tierra luminosa y sintió como la energía pulsaba contra su palma como un corazón diminuto pero poderoso. Durante meses había guardado el secreto, trabajando solo, experimentando, aprendiendo a comunicarse de alguna manera primitiva con aquella fuerza que había despertado en su propiedad. No es lo que he hecho, hermanos, es lo que he encontrado. Y lo que me ha encontrado a mí, murmuró con una voz que sonaba extrañamente distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido y familiar, ahora tenían un brillo dorado muy sutil que Carlos y Miguel notaron al mismo tiempo, provocando que intercambiaran una mirada de alarma creciente. La transformación de Alejandro no era solo económica o agrícola. Había algo en su manera de moverse, de hablar, de estar presente, que sugería que el contacto con aquella fuerza misteriosa lo había cambiado a nivel fundamental, como si hubiera absorbido parte de la energía que ahora corría por toda la propiedad como la sangre por las venas de un gigante dormido. Esto no es normal, Alejandro. Esto no es natural, susurró Miguel, guardando por fin el teléfono móvil en el bolsillo de su chaqueta italiana. Su formación como ingeniero industrial en Barcelona le había enseñado a analizar sistemas complejos, pero lo que estaba viendo desafiaba todas las leyes de la física, la química y la biología que conocía. La tierra no brilla, hermano. Los campos no se transforman de la noche a la mañana. Y tú no eres el mismo de antes. Carlos asintió nerviosamente,
recordando las últimas conversaciones telefónicas con Alejandro durante los meses anteriores, como su hermano había comenzado a hablar de manera extraña sobre escuchar la tierra y entender los secretos que guardaba el suelo. Comentarios que ellos habían atribuido a la soledad y el estrés de ser el único de la familia que seguía luchando con la finca maldita. Pero ahora, viendo la evidencia imposible que se extendía ante sus ojos, se daban cuenta de que Alejandro no había estado volviéndose loco, había estado volviéndose en algo completamente diferente. La primera señal de que no estaban solos llegó como un murmullo distante de motores potentes que se aproximaban por la carretera nacional que bordeaba la propiedad. Alejandro levantó la cabeza abruptamente, como un animal que detecta un peligro, y esa expresión de alerta primitiva en su rostro hizo que sus hermanos sintieran un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor sofocante del verano cordobés. «Ya han venido antes», murmuró Alejandro, dejando caer la tierra brillante al suelo, donde continuó emitiendo esa luz dorada débil pero constante. Hombres con trajes oscuros, coches sin matrícula, cámaras con lentes muy grandes. Dicen que son del Ministerio de Agricultura de Madrid, pero sus preguntas no son sobre agricultura. El sonido de los motores se hacía más fuerte, y ahora podían distinguir que no se trataba de un solo vehículo, sino de varios, moviéndose en formación por la carretera polvoriente que conectaba la finca con el pueblo cercano. Carlos y Miguel intercambiaron otra mirada, esta vez cargada de un miedo que comenzaba a solidificarse en sus estómagos como plomo frío, mientras se daban cuenta de que habían llegado a la propiedad justo en el momento más peligroso posible. «¿Qué tipo de preguntas, Alejandro?» La voz de Carlos sonaba forzadamente calmada, pero sus ojos de empresario ya estaban calculando rutas de escape, analizando las opciones que tenían si necesitaban salir rápidamente de la propiedad. Alejandro caminó hacia el borde del campo, donde la tierra brillante daba paso gradualmente al suelo normal, creando una frontera visible entre lo ordinario y lo extraordinario que cortaba la finca como una línea dorada irregular. Preguntan sobre radiación, sobre anomalías magnéticas, sobre cambios en la composición mineral del suelo. Pero sobre todo. Hizo una pausa, y cuando se volvió hacia sus hermanos, su expresión era la de un hombre que ha visto algo que no debería existir. Preguntan sobre los mapas antiguos. Sobre qué había aquí antes, hace 500 años, 1000 años. Como si supieran que esto no es la primera vez que sucede. El aire alrededor de los tres hermanos pareció espesarse, cargándose de una tensión eléctrica que hacía que el vello de sus brazos se erizara, mientras el sonido de los vehículos que se aproximaban se mezclaba con ese zumbido subterráneo constante que parecía emanar del corazón mismo de la tierra transformada. Los primeros vehículos aparecieron en el horizonte como puntos negros contra el paisaje dorado de los campos de girasoles vecinos, moviéndose con la precisión mecánica de una operación militar. No eran los típicos coches del gobierno español que Carlos y Miguel conocían de sus tratos comerciales con diversas administraciones. Estos vehículos tenían algo diferente, algo internacional, con esa elegancia siniestra de las agencias que operan más allá de las fronteras nacionales. Alejandro señaló hacia un pequeño cobertizo de herramientas que había construido cerca del lugar donde había desenterrado el objeto misterioso. «Ahí está», dijo simplemente, «lo que realmente quieren ver. Lo que he mantenido oculto durante todos estos meses. Pero creo que ya no puedo mantenerlo en secreto por más tiempo». Sus hermanos siguieron su mirada hacia el cobertizo, notando por primera vez que alrededor de la pequeña estructura de madera, la hierba crecía de manera anormal, formando patrones geométricos perfectos que parecían irradiar desde el centro como los rayos de una estrella gigantesca grabada en el suelo por fuerzas invisibles. «Alejandro, tenemos que irnos. Ahora mismo», dijo Miguel con una urgencia que cortaba el aire como un cuchillo, mientras contaba los vehículos que se aproximaban. 6 en total, moviéndose en 2 columnas paralelas por la carretera polvoriente. Pero Alejandro negó con la cabeza, con esa expresión de determinación que sus hermanos recordaban de la infancia, cuando se negaba a abandonar un proyecto sin importar cuántas veces fracasara. «No puedo irme. Esto es más grande que nosotros tres, más grande que nuestra familia. Si me voy ahora, si huyo, otros vendrán. Otros que no tendrán ningún problema en destruir todo lo que he construido aquí para llevarse lo que encontré». El aire vibró ligeramente, como si respondiera a sus palabras,
y por un momento, los tres hermanos pudieron sentir la inmensidad de la fuerza que dormía bajo sus pies, una energía tan antigua y poderosa que la idea de que alguien pudiera controlarla o manipularla parecía no solo arrogante, sino genuinamente aterradora. Los vehículos ahora estaban lo suficientemente cerca como para que pudieran ver las siluetas de múltiples ocupantes en cada uno, y el hecho de que no llevaran sirenas ni luces oficiales solo hacía que su presencia fuera más inquietante. La revelación final llegó cuando Alejandro caminó hacia el cobertizo y puso su mano sobre la puerta de madera desgastada por el sol. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, toda la estructura comenzó a brillar con la misma luz dorada que emanaba de la tierra, y el zumbido subterráneo se intensificó hasta convertirse en algo que más que escucharse, se sentía en los huesos, en la médula, en el alma misma. Lo que encontré no es de este mundo, hermanos. No es de esta época. Y según los documentos que he estado estudiando en los archivos de la mezquita de Córdoba, no soy el primero de nuestra familia en encontrarlo, dijo con una voz que ahora resonaba con ecos extraños, como si estuviera hablando desde el fondo de una catedral subterránea. El abuelo Ramón lo sabía. Por eso nunca vendió esta tierra, por eso la mantuvo en la familia durante generaciones, esperando a que llegara el momento correcto, esperando a que llegara la persona correcta. Los vehículos negros habían llegado a la entrada de la propiedad y se habían detenido en formación perfecta, pero nadie había salido todavía, como si sus ocupantes estuvieran evaluando la situación, midiendo el nivel de energía que emanaba del lugar, calculando el riesgo de lo que estaban a punto de enfrentar. Y en ese momento de silencio tenso, mientras los tres hermanos Herrera se encontraban en el epicentro de un misterio que podría reescribir la historia de la humanidad, Alejandro giró lentamente la manija de la puerta del cobertizo, revelando una luz tan intensa y dorada que por un momento cegó completamente a Carlos y Miguel, mientras un sonido como el de 1000 campanas antiguas resonaba desde las profundidades de la tierra, anunciando que algo que había dormido durante siglos acababa de despertar por completo. Cuando la luz dorada se desvaneció lo suficiente como para que Carlos y Miguel pudieran abrir los ojos, lo que vieron dentro del cobertizo no era un objeto extraterrestre ni un tesoro arqueológico, sino algo mucho más impactante y aterrador. Era el abuelo Ramón, sentado tranquilamente en una silla de madera, exactamente como lo recordaban de su infancia, sin haber envejecido un solo día desde su supuesta muerte hace 15 años. Sus ojos brillaban con la misma luz dorada que emanaba de la tierra, y una sonrisa serena pero inquietante se dibujaba en su rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol andaluz. «Hola, nietos», dijo con esa voz áspera pero cariñosa que habían escuchado tantas veces durante las comidas familiares en Córdoba. Me preguntaba cuándo vendrían a visitar a Alejandro. Él ha hecho un trabajo excelente despertando el poder que nuestra familia ha guardado durante 8 siglos. El aire dentro del cobertizo vibraba con una energía tan densa que era casi tangible, y alrededor del abuelo Ramón, flotando en el aire como hologramas dorados, aparecían imágenes de la finca a través de los siglos. Campos verdes y prósperos durante el siglo XIII, la construcción de canales de riego que seguían patrones geométricos perfectos. Generaciones de la familia Herrera trabajando esa tierra con un conocimiento que iba mucho más allá de la agricultura convencional. La verdad se reveló como una cascada de revelaciones que hizo que todo el misterio encajara de manera perfecta y terrible. El abuelo Ramón se levantó de su silla con la agilidad de un hombre de 30 años, y con cada paso que daba, la tierra bajo sus pies brillaba más intensamente, como si respondiera a su presencia. La estrella que Alejandro encontró no es un objeto, nietos. Es un portal, una puerta entre dimensiones que nuestros antepasados árabes conocían muy bien durante la ocupación de Al-Ándalus. Los alquimistas de Córdoba no buscaban convertir el plomo en oro, buscaban convertir la realidad en algo mejor, más perfecto, más próspero. Las imágenes holográficas que flotaban alrededor de ellos mostraron entonces escenas increíbles. Científicos árabes del siglo XI trabajando con esa misma estrella dorada, canalizando su energía para crear jardines imposibles en medio del desierto, desarrollando técnicas agrícolas que no serían descubiertas por la ciencia occidental hasta el siglo XXI. Cada generación de nuestra familia ha tenido un guardián, alguien destinado a proteger este secreto hasta que llegara el momento adecuado para usarlo. Tu bisabuelo lo hizo, yo lo hice, y ahora es el turno de Alejandro, y pronto será el turno de sus hijos.
Pero la revelación más impactante estaba aún por llegar. Carlos y Miguel notaron que su propio hermano Alejandro no parecía sorprendido por la aparición del abuelo, y cuando se volvieron hacia él buscando respuestas, vieron en sus ojos una sabiduría antigua que no había estado ahí esa misma mañana. Yo nunca estuve solo en esta finca, hermanos, confesó Alejandro con una sonrisa triste pero llena de comprensión. El abuelo ha estado aquí todo este tiempo, enseñándome, guiándome, preparándome para este momento. La transformación de la tierra no fue un milagro, fue el resultado de meses de trabajo conjunto entre dos guardianes de la familia, uno del pasado y otro del presente. El abuelo Ramón asintió con orgullo, y entonces señaló hacia los vehículos negros que permanecían inmóviles en la entrada de la propiedad. Esos hombres no son del gobierno español, ni siquiera son de este tiempo. Son los descendientes de los mismos cruzados que intentaron destruir el conocimiento árabe en Córdoba hace 800 años. Han estado buscando esta estrella durante generaciones, siguiendo pistas, comprando tierras, infiltrándose en familias, esperando el momento en que el poder se manifestara lo suficiente como para poder localizarlo y robarlo. El sonido de las puertas de los vehículos abriéndose simultáneamente resonó por toda la finca como un tambor de guerra, y los tres hermanos pudieron ver figuras vestidas de negro que se movían con precisión militar hacia la propiedad. Pero lo que más los impactó no fue la amenaza externa, sino lo que el abuelo Ramón les reveló a continuación. Carlos, Miguel, ustedes también tienen el don. Lo han tenido siempre, pero lo han estado desperdiciando en oficinas y fábricas, alejándose de la tierra, de sus raíces, de su verdadera naturaleza. El poder de la estrella no funciona solo, necesita la sangre de la familia Herrera, necesita la conexión ancestral que corre por las venas de todos ustedes. Mientras hablaba, extendió sus manos hacia sus dos nietos urbanos, y en el momento en que los tocó, Carlos y Miguel sintieron una explosión de conocimiento, de memoria ancestral, de poder que había estado dormido en su interior durante décadas. Súbitamente pudieron sentir cada planta de la finca, cada gota de agua en el sistema de riego, cada partícula de tierra que vibraba con energía dorada, como si toda la propiedad fuera una extensión de sus propios cuerpos. Los hombres de negro habían llegado al borde de los campos transformados, pero algo extraño sucedía. No podían avanzar más. Era como si hubiera una barrera invisible que los detenía, una fuerza que los empujaba suavemente pero firmemente hacia atrás cada vez que intentaban poner un pie en la tierra dorada. El abuelo Ramón sonrió con satisfacción mientras observaba sus vanos intentos de penetrar en la propiedad. La estrella protege a quienes la protegen. Mientras los verdaderos guardianes estén unidos, mientras la familia Herrera permanezca en esta tierra y mantenga vivo el conocimiento ancestral, ninguna fuerza externa podrá tocar este lugar. Pero entonces su expresión se volvió seria, y su mirada se dirigió directamente a Carlos y Miguel. Ustedes tienen una decisión que tomar. Nietos. Pueden regresar a sus vidas en Sevilla y Barcelona, seguir siendo empresarios exitosos pero desconectados de su verdadera herencia, y este poder morirá con Alejandro cuando llegue su hora. O pueden quedarse, aprender, convertirse en los guardianes que esta nueva era necesita, y ayudar a expandir este milagro por toda España, por toda Europa, por todo el mundo. La decisión se tomó de manera espontánea, casi instintiva, cuando Carlos y Miguel intercambiaron una mirada y vieron en los ojos del otro la misma certeza, la misma llamada ancestral que ya no podían ignorar. Sin decir una palabra, ambos se arrodillaron y pusieron sus manos sobre la tierra dorada, sintiendo inmediatamente cómo la energía de la estrella los llenaba completamente, como su conocimiento empresarial se fusionaba con la sabiduría agrícola ancestral, como sus contactos en las grandes ciudades españolas se convertían súbitamente en una red perfecta para expandir discretamente esta revolución agrícola por toda la península. Los hombres de negro, al ver que su misión había fracasado y que ahora enfrentaban no a un guardián solitario sino a una familia completa despertada a su poder, comenzaron a retroceder hacia sus vehículos, sabiendo que tendrían que esperar otra generación, tal vez otro siglo, para volver a intentarlo. El abuelo Ramón los observó alejarse con una mezcla de alivio y determinación, luego se volvió hacia sus tres nietos con una expresión de orgullo profundo. Ahora comienza la verdadera historia de la familia Herrera. Ahora comenzamos a cambiar el mundo, una finca a la vez, una cosecha a la vez,
una generación a la vez. 6 meses después, cuando los hermanos Herrera aparecieron en las noticias nacionales como los pioneros de la nueva revolución agrícola española, cuando sus técnicas innovadoras comenzaron a transformar campos estériles en toda Andalucía, Castilla y Cataluña, cuando universidades de todo el mundo enviaron delegaciones para estudiar sus métodos, sostenibles y altamente productivos, nadie sospechó la verdad. Nadie sabía que en una pequeña finca cerca de Córdoba, un portal entre dimensiones seguía brillando discretamente bajo un cobertizo de madera, protegido por una familia que había guardado un secreto durante 8 siglos y que ahora estaba lista para compartir sus frutos con el mundo, pero no su esencia. El abuelo Ramón, visible ahora solo para sus descendientes directos, continuaba apareciendo cada atardecer para supervisar el trabajo y planificar la siguiente fase de expansión, mientras los 3 hermanos aplicaban su conocimiento ancestral combinado con tecnología moderna para crear una red de fincas conectadas por toda España que, sin que nadie lo supiera, estaban todas alimentadas por la misma fuente de poder interdimensional. Y cada vez que un nuevo campo se transformaba, cada vez que una familia de agricultores desesperados veía sus tierras estériles convertirse en jardines del paraíso, la estrella de 8 puntas enterrada en Córdoba brillaba un poco más intensamente, como si estuviera despertando gradualmente de un sueño de siglos, preparándose para una transformación que eventualmente abarcaría no solo a España, sino a todo el planeta. ¿Y tú, qué opinas de esta historia increíble? ¿Crees que existen realmente secretos ancestrales ocultos en las tierras de nuestros antepasados? Déjame saber en los comentarios de qué ciudad de España nos estás viendo. Me encanta saber si tenemos seguidores desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao o cualquier rincón de nuestra hermosa península. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al contarla, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para más historias extraordinarias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Y ahora dime la verdad, después de escuchar lo que le pasó a la familia Herrera, ¿no te dan ganas de investigar un poco más sobre la historia de tu propia familia? ¿Sobre los secretos que podrían estar esperando ser descubiertos en las tierras que heredaste de tus abuelos? Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que los milagros aún son posibles. Y nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que cambiará tu perspectiva del mundo para